corazones. Y como no vamos a abundar en reflexión sobre el Evangelio, porque les repito, ya se los dije algo, lo compartimos algo el segundo domingo del tiempo de Pascua, prefiero quedarme en la primer lectura, donde los apóstoles seguían reunidos, orando supuestamente, pero con las puertas cerradas, con un cierto temor, con un cierto miedo, con una cierta tristeza inclusive, y obviamente con la incertidumbre propia del que no sabe cómo tiene que seguir la historia. Y estando en esa situación reunidos, irrumpe el Espíritu Santo. Escúchame porque esta palabra me encanta. Irrumpe, es una palabra que implica inclusive como una cierta violencia. Hay como un trueno, un temblor, por lo menos esas son las palabras que usa el autor de los Hechos de los Apóstoles, y como unas lenguas como de fuego que se depositaron en la cabeza de los que estaban ahí presentes, que eran los apóstoles, la Virgen María. Y a partir de ese momento, con esos signos visibles, audibles, de la irrupción del Espíritu Santo, como que mágicamente se les va el miedo, se les va la vergüenza, se les va el temor, se les va la incertidumbre, y de estar encerrados con las puertas cerradas por temor a los judíos, decía en otro momento el Evangelio, cambian de actitud, hay un clic en sus corazones, y de estar encerrados se convierten en testigos, porque ahora tenían y sentían esa urgencia y esa alegría interior para empezar a anunciar todo lo que habían aprendido todo este tiempo al lado de Jesús. Y como cosas de aplicación concreta en nuestra vida, si dejamos que realmente el Espíritu irrumpa con violencia en nuestros corazones, les decía recién, una de las primeras cosas que se nos da es que nos saca la vergüenza de hablar de Dios o de anunciar sus cosas. Muchos de los que me están escuchando seguramente en este momento son del rubro de los muy valientes. Yo no me incluyo entre ellos. Me da vergüenza. Yo a veces veo, por ejemplo, frente a la iglesia, y no deja de ser un testimonio y muy valioso, personas que a lo mejor por tradición o por lo que sea, pasan frente al templo, y yo a veces los veo medio como espiándolos, y se trazan la señal de la cruz. No deja de ser un testimonio para el que los ve. Una vuelta pasaba en el camión uno de los recolectores de residuos, y desde el camión, agarrado mientras el camión iba andando y con toda la basura que iban recogiendo, con la mano que le quedaba libre, se traza la señal de la cruz frente al templo. No deja de ser un testimonio, no le daba vergüenza, a mí sí me daría vergüenza. O la gente que pasaba en el colectivo y pasa frente a una iglesia, y vos lo ves y sin vergüenza se traza la señal de la cruz. No deja de ser un grito en nombre de Jesús, y que no les da vergüenza hacerlo. O cuando yo a veces también veo espiando que las mamás que traen a nuestra escuela parroquial a los nenes chiquitos, y por ahí es un nene de jardín infante de 3 años, de 4 años, y lo agarras frente a la puerta de la reja de la iglesia, y le agarra la manito y le enseña a hacerse la señal de la cruz para que ya desde chiquito aprenda a dar testimonio, a hacer este saludo maravilloso. O aquellos que se animan a ir tranquilamente y hasta orgullosamente con un crucifijo o un rosario colgado en el cuello, aunque después no participen de la liturgia o no hagan la comunión en ninguna de sus formas, no importa, no deja de ser un testimonio y un grito de adhesión a aquella fe que nos anima. No es simplemente un gesto de costumbre, o como los jugadores que salen a la cancha y antes de pisar el césped central tocan el campo de juego y se hacen la señal de la cruz. Millones de personas lo están viendo en ese momento y no les da vergüenza, y no deja de ser un signo de fe, no deja de ser un signo que anuncia, que profesa la fe que tienen en su corazón. O esto también me acuerdo que en algún momento, cuando me parece que hacía la homilía presencial, en algún momento se los dije también, un periodista que yo escuchaba por la tarde en la radio, siempre terminaba su programa diciendo: hasta mañana si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo decía siempre, era una fórmula, era, no sé, pero no dejaba de ser un periodista común, que lo escuchaban millones de personas,
y terminaba diciendo esta expresión, no solamente hasta mañana si Dios quiere, sino hasta mañana si Dios quiere, y como si no lo hubieran escuchado, solo si Dios quiere. No deja de ser, otra vez más le digo, una profesión de fe. O otro periodista que actualmente a veces escucho durante la noche también, que termina su programa diciendo, y recuerden que todos los días pasan cosas hermosas, porque Dios es bueno siempre. Lo dice absolutamente todo.